Guiones y guionistas, capítulo 222. Hoy hablamos de cómo encontrar el final de una historia utilizando la brújula creativa. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del orientado mundo de los guionistas y el finalista arte de los guiones. Hoy vamos a ver cómo encontrar el final perfecto a nuestras historias. Y lo vamos a hacer con una herramienta muy sencilla que nos va a mostrar de una forma directa los posibles finales que podemos tener para que elijamos el más acorde a nuestro estilo e intenciones. Esa herramienta tiene un nombre muy sugerente, se llama la brújula creativa y ya veréis cómo os va a encantar. Como explico en el podcast continuamente, los guiones de cine tienen unas normas de formato muy claras. ¿Podemos saltárnoslas alguna vez? Bueno, pues ya hay un nuevo vídeo en el canal de YouTube en el que veremos cómo se saltan las normas, guiones de películas que llegan hasta los Oscars. Contestando a la pregunta, sí, nos las podemos saltar alguna vez y bueno, en el vídeo de YouTube cuento cómo. Ya sabéis que el canal es davidestebancubero.com, buscadlo y nada, suscribiros. Así no os perderéis ninguno. Y aprovecho a contestar a algunos de los que me habéis escrito preguntando sobre el concurso de guión de cortometraje. Que algunos me habéis preguntado, oye, ¿podemos presentar más de un guión? ¿Cuántos podemos presentar? Bueno, pues la respuesta es que podéis presentar todos los guiones que queráis. ¿Y por qué? Porque el objetivo del concurso, como os dije, es animaros a escribir guiones, por lo que no voy a ser yo quien ponga límites a vuestra creatividad ahora. O sea que, a escribir. Y por cierto, estoy un poquito ya empezando a sentirme desbordado porque veo que están llegando muchos guiones, cosa que me hace feliz, pero bueno, me asusta. Aunque nada, vosotros a escribir. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos ya 34 cursos. Cada día salen 3 clases nuevas y os adelanto que uno de los próximos cursos que va a llegar ya, yo creo que la semana que viene, es el de Final Draft. Pero bueno, ya os lo comentaré cuando llegue. Y hoy continuamos con el curso de géneros cinematográficos, analizando uno de los géneros que nos ha dado las películas más liberadoras y sorprendentes de estas últimas décadas. Me refiero al género de las road movies. ¿Estáis preparados para lanzaros a la carretera y vivir una aventura? Bueno, pues los que estáis suscritos ya lo tenéis ahí. Y continuamos con los recursos también que hay para los suscriptores de los cursos. Y como yo en el podcast vamos a ver en qué consiste la brújula creativa para encontrar finales, bueno, pues he hecho una plantilla, un PDF con la brújula creativa para que podáis imprimirla y utilizarla para buscar el final de vuestra historia. Para usarlo, bueno, ya vais a ver en el podcast de hoy cómo se utilizan. Bueno, pues eso, en el almacén de recursos y PDFs tenéis un PDF para que vayáis rellenando la plantilla y podáis encontrar ese final perfecto para vuestra historia. Y sí, porque encontrar el final de una historia siempre es una de las tareas más difíciles de un guionista. Pero, por otro lado, también es una de las más importantes, como ya vimos en el podcast que titulé ¿Por qué el final de una historia es lo más importante? Que, por cierto, si no lo habéis oído, escuchadlo porque la verdad es que está muy bien y además doy incluso razones científicas de por qué el final es súper importante. Os dejo aquí el link, el enlace de las notas del programa. El caso es que hoy vamos a hablar de una técnica muy sencilla que nos ayuda a ver de una forma clara qué finales puede tener nuestra historia. Y así, bueno, pues vais a poder elegir entre ellos cuál es el que queréis dependiendo de vuestro estilo como guionista y dependiendo también de las intenciones a la hora de querer mostrar la premisa o el tema de vuestra historia. Es decir, ¿qué es lo que quiero contar? Bueno, pues entre el qué es lo que quiero contar y cómo quiero contarlo, que sería el estilo, bueno, pues existen 4 tipos de finales distintos que vamos a ver hoy y bueno, vosotros vais a poder elegir cuál es el que queréis para vuestra historia. La técnica de la brújula creativa que vamos a ver hoy aquí es propuesta por el guionista Michael Fitz-Dugan en el libro Now Write, Screenwriting, que bueno, es un libro donde muchos autores, muchos guionistas van proponiendo distintos ejercicios de guión, ¿no? Y bueno, este es uno de ellos. Y según este autor, el propósito del final perfecto de una historia es que consigas vender tu guión, pero sin comprometer en nada la visión creativa de tu alma.
¿no? Está claro que tenemos que vender el guión, tenemos que intentar vender nuestro guión, porque si no, nunca se va a hacer esa película, con lo cual el guión nunca va a tener el sentido. Pero por otro lado, tampoco, ¿no?, esa visión creativa de tu alma que llama Michael Faith Dugan, ¿no?, esa intención de por qué lo estoy escribiendo, también es algo como que estaría bien que intentásemos no corromperla totalmente, ¿no? Y en ese equilibrio, ¿no?, en ese equilibrio es donde nos propone la brújula creativa. ¿Y por qué le surgió a Michael esto de la brújula creativa? ¿Por qué lo hizo? Bueno, él se dio cuenta de que cuando no vendía un guión o cuando no lo terminaba, pues bueno, pues el caso es que le entraban muchas dudas, se sentía perdido, ¿no? ¿Por qué no consigo terminar el guión? ¿Por qué no consigo venderlo? ¿No? Él tenía muchas veces, escribiendo las historias, la sensación de que estaba vendiendo su alma intentando encontrar el final perfecto para su historia, ¿no? Como realmente, bueno, pues eso de buscar ese final perfecto, ese final como más comercial, muchas veces como que a veces le hacía como renegar de otras cosas. Y entonces, bueno, el caso es que diseñó la brújula creativa como una herramienta para encontrar los diferentes tipos de finales para una historia. ¿Y qué hace la brújula creativa? Bueno, pues te permite explorar todas las opciones y decisiones de hacia dónde dirigir tu historia a una conclusión satisfactoria basándose en dos elementos, que son qué es lo que el protagonista quiere, es decir, el deseo o el objetivo, y qué es lo que el protagonista necesita. Lo que quiere un personaje, ¿no?, básicamente son los deseos u objetivos externos del protagonista y están conectados con la trama. Es decir, bueno, el deseo típico del protagonista, pues en una historia que es, bueno, pues quiero conseguir a la chica, ¿no?, y quiero estar con ella en pareja, o quiero liberar a mi hijo que le han secuestrado, o quiero encontrar un trabajo, o quiero derrotar al Joker, ¿no?, y liberar a todos estos, a toda la humanidad, ¿no?, de su maldad. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Normalmente cuando empieza la película surge el detonante y con el detonante el protagonista le surge un objetivo, ¿no? Un objetivo, un deseo, que es algo muy concreto, es algo muy claro en todas las películas, ¿no?, y que tiene que ver con la trama. Y por otro lado está la necesidad, lo que el personaje necesita, que eso sí que son los deseos como más íntimos, los miedos del personaje, que bueno, de hecho la mayoría de los personajes no se suelen dar cuenta de ello, ¿no? Pero que es muy importante que tengamos claros cuáles son a la hora de crear nuestra historia y que este tipo de necesidades vienen de dentro, ¿no? Y lo que hacen es expresar el tema de la historia, o sea, de qué va la historia. Vamos a ver los ejemplos en algunas películas para que nos queden más claros. Vamos a ir directamente a Toy Story, ¿no? Una película que me imagino que habéis visto todos, ¿no? Alguna de las 4 que han hecho hasta ahora. En la primera película de Toy Story, si vamos al protagonista, el protagonista sería Woody. ¿Y cuál es el deseo? Bueno, pues el deseo básicamente es deshacerse del nuevo juguete de Andy, de Buzz Lightyear. Empieza la película, aparece un nuevo juguete que parece quitarle protagonismo y él se quiere deshacer de él, ¿no? Es algo muy concreto de la trama. Hace algo para deshacerse de él, bueno, luego al final como que intenta volver y bueno, pero ese es el objetivo, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad? ¿Por qué realmente lo hace? Porque él necesita sentirse querido por Andy, ¿no? Andy es el niño, sería un poco su dueño y él necesita sentirse querido. Y claro, cuando aparece la competencia del nuevo juguete, él se siente amenazado por eso. Con lo cual tiene la necesidad de eso, de que le quieran. En Toy Story 2, ¿no?, el protagonista sigue siendo Woody y su deseo, ¿cuál es? La película empieza con que a él le secuestra el coleccionista de juguetes, ¿no? Y claro, su deseo es volver con Andy, volver con los demás juguetes, ¿no? Volver con su grupo, ¿no? Ese sería el deseo concreto de la trama. ¿Y cuál es la necesidad? Aquí la necesidad es un sentirse querido, pero ya no tanto por Andy solo, sino sentirse querido por los demás, por el resto de juguetes o por ejemplo, cuando le secuestran y le quieren llevar a esa exposición en Japón, ¿no?, donde va a ser admirado, bueno, ahí le hace dudar a él, porque claro, él siente sentirse querido y él dice, bueno, cuando esté aquí en esta exposición, bueno, voy a sentirme querido, respetado, admirado por muchísima gente que vaya al museo, ¿no? Es por eso por lo que hay un momento en la película que duda, ¿no? Porque, claro, ahí vería más o menos cubierta en parte esa necesidad de sentirse querido o admirado, ¿no? Aunque bueno, es un poquito como falsa, ¿no? Hay esa necesidad, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo ver a alguien en un museo, ¿no?, y sentirse como admirado que sentirse querido como por el niño con el que juega contigo o por el resto de tus compañeros juguetes, ¿no? En Toy Story 3, ¿no?, el protagonista sigue siendo Woody
¿Y cuál es el deseo, ¿no? ¿Cuál es ese deseo externo que tiene que ver con la trama? Pues que los juguetes sepan que Andy no los abandona al irse a la universidad. Andy se va a ir a la universidad y bueno, hace bolsitas. Andy lo que quiere es a los muñecos, no se quiere deshacer de ellos, quiere guardarlos en el trastero, en el ático, para cuando vuelva a la universidad que estén ahí los juguetes. Pero bueno, por medio de un lío, un enredo, bueno, pues se produce y claro, todos se creen que ya no los quieren, ¿no? Que Andy los abandona y su deseo es decir, buscar a los juguetes, encontrarlos, liberarlos y que no los abandona, ¿no? Pero él tiene una necesidad oculta que es, bueno, ya ve que Andy crece, se va a la universidad y él necesita encontrar a un niño al que acompañar, ¿no? Bueno, vale, sí, Andy se va a llevar al niño, o sea, se lo quiere llevar a la universidad de compañía, pero él no, él es un juguete y el sentido de un juguete, ¿no? La esencia de un juguete es que ayudar a los niños a que jueguen, ¿no? Y hacer feliz a los niños, ¿no? Y entonces él tiene como esa necesidad oculta. Y por último, en Toy Story 4, el protagonista es Woody y bueno, su deseo, ¿no? Su deseo concreto es ayudar a Bonnie, ¿no? Que es la niña con la que está ahora, a integrarse a la escuela. Y para eso, bueno, pues como ella crea a Forky y desaparece Forky, bueno, pues tiene que encontrar un poquito a Forky y traerlo y juntarlo a ella, porque su objetivo es un poco servir a su niña, ¿no? A Bonnie. Pero por otro lado, ¿cuál es la necesidad oculta? Esa necesidad que es algo interno, que es algo que él lo conoce, porque es algo interno, que incluso tiene que ver con los miedos. Bueno, pues él necesita, ¿no? Algo paradójico para un juguete, pero necesita madurar, necesita independizarse, necesita dejar de depender de un niño y ser libre, ¿no? O sea, como, vale, crecer como juguete, ¿no? Y ser independiente, poder madurar, que eso, bueno, pues llevado un poco a la vida de los humanos, en la necesidad que tenemos, ¿no? Una vez que ya después de ser adolescentes, ¿no? De dejar la casa, de volar, de encontrar nuestra propia vida, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso este Toy Story 4 cierra también toda la historia, ¿no? de Woody. Realmente no sé si se plantean hacer una Toy Story 5, no sé cómo podrían hacerlo, porque claro, el final de esta es cuando el juguete se independiza del niño, ¿no? Y se convierte en un ser independiente. Os he puesto estos 4 ejemplos para que veáis un poquito los deseos y las necesidades, y ahora vamos a ver cómo podemos crear la brújula creativa, qué es y cómo nos puede ayudar a encontrar nuestros finales. La brújula creativa lo que hace es proponer 4 puntos como posibles resultados dependiendo de si el personaje logra o no lo que quiere y logra o no lo que necesita. Por un lado está el final triunfante o el final trágico, que lo que hacen es emparejar el éxito con el éxito, es decir, que el personaje logra lo que quiere y lo que necesita, en el caso del final triunfante, o el final trágico, que sería fracasa al lograr lo que quiere y fracasa al lograr lo que necesita. Y otras veces se mezcla el logro del éxito con uno de los objetivos con el fallo al lograr el otro. Y eso los aproxima a los campos de los finales existencial y el final trascendental, ¿no? Que son los otros 2 tipos de finales, ¿no? Serían el tercero y el cuarto. En estos finales lo que quiere el personaje es sacrificado por lo que necesita o lo que necesita es sacrificado por lo que quiere. Como ganando la batalla pero perdiendo la guerra o viceversa. Pero bueno, voy a resumir un poquito los 4 finales para que nos queden claros. Por un lado está el final triunfante, donde el personaje va a lograr lo que quiere, es decir, va a lograr su deseo y va a lograr lo que necesita, que sería básicamente un poco en la mayoría de los finales de las películas comerciales de Hollywood, ¿no? Donde al final se consigue ese final feliz. Por ejemplo, las 4 películas que os he dicho de Toy Story sería el final que se logra. El final feliz donde al final el personaje consigue su deseo, que es lo que ha estado buscando durante todo el rato, pero también logra lo que necesita. La otra cara de la moneda, que vemos también en algunas películas, sería el final trágico, que es cuando el personaje falla y no logra lo que quiere, pero tampoco logra lo que necesita. De ahí ese nombre de trágico, como las antiguas tragedias griegas, ¿no? Donde esos personajes al final morían y bueno, todo lo que habían estado luchando, bueno, pues no conseguían nada. Y realmente al final el espectador era el que aprendía algo de esa lección trágica, ¿no? Donde los personajes, un poco por las malas acciones que habían hecho, bueno, pues conseguían llegar a ese final trágico.
Por ir al ejemplo de Toy Story 4, la última de la que hemos hablado, un final trágico sería que no consiguiera ayudar a su niña Bonnie a integrarse en la escuela. Es decir, que por ejemplo Forky, ¿no? el muñequito este nuevo que ha creado ella, bueno, pues que se destruyera, que pasase cualquier cosa, con lo cual Bonnie no lo tendría como de ayuda a la hora de ir a la escuela y sufriera en su integración. Pero por otro lado que tampoco consiguiera su necesidad, es decir, que ante la duda entre poder madurar y tener una vida, bueno, pues él decidiera quedarse otra vez con Bonnie, pues intentando ayudar a la niña, a su dueña, ¿no? Y que se quedase ahí, ¿no? En ese bucle del cual nunca iba a poder evolucionar, siempre intentando ayudar a su niña, pero luego encima tampoco lo había conseguido, porque no hubiera conseguido que Forky volviera con ella, con lo cual sería un final trágico. El tercero es el final existencial, que es en el que logra lo que quiere, es decir, su deseo, pero no logra lo que necesita, que en este caso de Toy Story 4 sería, vale, sí, logra lo que quiere, es decir, que Forky vuelva y logra ayudar a la niña, ¿no? La consigue ayudar a la niña para que se integre, que bien, está siendo fiel un poco a lo que es él como juguete de ayudar a los niños, pero no logra lo que necesita, no logra emanciparse, no logra crecer, no logra encontrar esa independencia como juguete, ¿no? Que es libre y que vive su propia vida independiente de los niños, ¿no? Y bueno, pues sigue en ese bucle de depender directamente de un niño. Y el cuarto final sería el final trascendental, donde el personaje va a lograr lo que necesita, pero no va a lograr lo que quiere, lo que desea. Que en este caso de Toy Story 4 sería, bueno, al final se independiza, consigue independizarse, pero no logra ayudar a Bonnie, ¿no? No logra que Forky vuelva con ella, con lo cual, bueno, él se independiza, que bien, que va a ser feliz, va a encontrar su propia vida, pero por otro lado le queda ese resquemor de no haber podido ayudar a su niña, a su dueña, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver cómo propone Michael Fate que hay que utilizar la brújula creativa, porque él propone 5 pasos. El primero de ellos es identificar al protagonista. Tenemos que tener claro cuál es el personaje de la historia central, el personaje que va a luchar, que se va a adaptar, que va a perseverar, o que va a fallar en la historia, ¿no? ¿Cuál es nuestro protagonista? Y Michael, bueno, él busca un ejemplo, ¿no? Para que entendamos un poco su brújula, y él pone el ejemplo de un personaje que es un guionista. El segundo paso es definir el objetivo del personaje y escribir debajo lo que él o ella quieren y necesita. Estos objetivos deberían leerse con una simple frase. Por ejemplo, el protagonista de su ejemplo, ¿no? Que es un guionista, ¿cuál es su objetivo, ¿no? ¿Cuál es su deseo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Vender mi guión. Y por otro lado, ¿cuál es su necesidad? Mantener su visión, ¿no? Él quiere su visión de quiero contar esta historia y entonces, bueno, mi deseo es vender mi guión, pero mi necesidad es mantener mi visión, es decir, la integridad de él o de ella en su historia. El tercer paso es pintar lo que es la brújula creativa. Que bueno, la brújula creativa él la pinta con 2 estrellas de 4 puntas y pone una dentro de la otra, formando una brújula de 8 puntas, que sería la típica brújula que habéis visto, ¿no? Que te pone norte, sur, este y oeste, y que tiene como 4 puntas más grandes y luego las otras 4, ¿no? Que son como más diagonales, más chiquitas, ¿no? Más pequeñas. Yo de todas formas he puesto un dibujo, lo podéis ver en mi web, el dibujo de esta brújula. Y bueno, también lo voy a poner en las redes sociales, en Instagram o Facebook, pero bueno, si tenéis alguna duda, id a la web, al podcast de Brújula Creativa y ahí encontraréis el dibujo. El cuarto paso es escribir los datos que hemos visto antes de la historia en la brújula. Es decir, escribe si el personaje logra el éxito de lo que quiere en el vértice superior de la brújula y si logra también el éxito de lo que necesita, también en el vértice superior. Si lo que hace es fallar al obtener lo que quiere y si falla también en la consecución de la necesidad, hay que escribirlo también en la parte inferior. Y entonces vamos combinando los puntos más cercanos de la brújula para revelar lo que serían los 4 diferentes tipos de finales de historia. Esto aparece muy claro en el dibujo este que os he dejado en la web. En las 2 vértices superiores chiquitos vamos a poner si consigue el deseo y la necesidad, en los 2 inferiores si fallan el deseo y la necesidad, y luego uniendo, ¿no? Los más próximos nos van a aparecer los 4 finales. En el punto norte, ¿no? Que sería el superior de arriba, aparecería el final triunfante. Es decir, en el ejemplo que nos pone él, se lograría, por un lado, el guión sería vendido y también mantendríamos la visión del escritor.
Es decir, obtendríamos su deseo, que el guión es vendido, y por otro lado conseguiríamos mantener la visión del escritor, ¿no? Conseguiríamos lograr su necesidad. En el punto sur veríamos el final trágico, es decir, que después de comprometer la historia al guión, al final no consigue ni venderse, ¿no? No conseguiríamos ni el deseo ni la necesidad. Por otro lado está el final existencial, donde el protagonista logra lo que quiere, es decir, vender el guión, pero a costa de comprometer la integridad de la historia por motivos comerciales. El guionista de nuestro ejemplo, bueno, pues decide acceder a todo lo que le dice el productor y decir, no, esto tiene que acabar bien, esto tiene que acabar así, y porque si no, no vas a vender el guión. Con lo cual, bueno, pues un poco prostituye en lo que él quiere contar con el guión para que sea vendido y que se haga la película. Y el último sería el final trascendente, donde el protagonista un poco como que protege su alma y la de la historia, es decir, logra mantener su necesidad, pero a cambio no vende el guión, o sea, no consigue llevar a cabo su deseo, que es casi un final como más romántico. Y luego, bueno, pues con suerte llegará a ser el ganador de un Oscar en manos de otro productor que valore el guión y la visión del autor. En este ejemplo, bueno, yo creo que muchos nos vemos reflejados, ¿no? El de repente el cómo el querer contar algo, ¿no? Te hace pelearte a veces con productores y mantenerte fiel a eso y te puede llevar un poco, pues a eso, a no vender tu guión. Bueno, y el quinto paso sería elegir el final. Para terminar, tenemos que elegir el final que sea más acorde al estilo personal y lo que deseamos sea el mensaje o el tema de nuestra historia. La brújula al final te va a revelar el final de la historia y tú puedes preparar ya a partir de ahí la escaleta y el guión, pues con todos los retos del protagonista, las acciones, las decisiones que nos lleven a ese final. Y de esta forma la brújula creativa te ayuda a encontrar tu final sin vender tu alma. Claro, ese es el objetivo de la brújula creativa, que tú entiendas cuáles son los 4 finales posibles y a partir de ahí decidas cuál es el que tú quieres. Si es el que consigue nuestro protagonista el deseo y la necesidad, si es el que fracasa con los dos, si es el existencial en el que consigue el deseo pero no la necesidad, o si es el trascendental que, aunque no consiga el deseo, sí consiga tu necesidad. Yo la verdad es que esta misma mañana, en la clase que he tenido de guión de cortometraje presencial con algunos alumnos, lo hemos probado con un ejemplo y ha sido la verdad que meridiano. Él no tenía claro cuál era su final y a partir de ahí hemos visto los 4 finales y lo ha tenido claro, ¿no? Tengo que hacer el final trascendental, tengo que conseguir que mi protagonista consiga su necesidad aunque no consiga su deseo. La verdad es que ha sido un ejemplo practiquísimo, vamos. Con lo cual desde aquí os invito a que lo probéis todos. Y con este consejo terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cómo encontrar el final de una historia utilizando la brújula creativa. Si creéis que os puede ser útil, bueno, pues proclamadlo a los 4 vientos, decidlo por el boca a boca a vuestros amigos, no sé, contadlo por las redes sociales, dadle me gusta, valoraciones, lo que queráis que sirva para difundir estas enseñanzas. Y muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!